del que se forma. Y de ahí nosotros podemos hacer una clasificación de qué es un polímero de adición. Bueno, los polímeros de adición son el teflón. Todos conocemos algún material de teflón, todos. El PENO, PVC, que es muy comercial y que tiene mucha utilidad, que es el policloruro y que se clasifica como PVC. El polimetacrilato de vinilo también se clasifica como un polímero de adición. También tenemos polímeros de... ¿Cuáles serían esos ejemplos de polímeros de condensación? Los polímeros de condensación son el nylon, el poliuretano, los poliésteres, el dacryl. Si ustedes se pueden imaginar, todos los polímeros de condensación pues son utilizables generalmente en diferentes tipos de, de telas que se utilizan o que utilizamos, ¿sí?, para nuestro consumo. Entonces, lo que nosotros tenemos enfocado a esta práctica, ¿sí?, son los polímeros de adición y los polímeros de condensación. Una vez que hacemos la clasificación y que tenemos idea de lo que es un polímero de adición y un polímero de condensación, ¿sí?, podemos establecer que el polímero de adición, ¿sí?, se forma a partir, ya dijimos, de monómeros, y que en este caso no cambia su estructura molecular. Y el polímero de condensación sí tiene un cambio en su estructura molecular. Y por eso de ahí podríamos nosotros establecer la diferencia de ellos. Entonces, una vez que ya tenemos idea de lo que es un polímero y cómo se clasifican, vamos a dar inicio a nuestros videos, ¿sí?
En este videoguión se explicará la síntesis de varios polímeros correspondiente a la práctica de polímeros. A modo de ejemplo, vamos a realizar la síntesis de dos materiales poliméricos, la baquelita y la urea formol. En primer lugar, vamos a realizar la síntesis de la baquelita y para ello necesitamos resorcina, una espátula, un vaso de plástico desechable y una balanza para pesar la cantidad adecuada de resorcina. Lo que hacemos a continuación es introducir el vaso de plástico dentro de la balanza. Y lo que hacemos es talar la balanza. A continuación, lo que haremos será coger el bote de resorcina y poner dentro del vaso de plástico 3,5 gramos de la misma. Una vez que tenemos los 3,5 gramos de resorcina dentro del vaso de plástico, lo que haremos será introducir 8,5 mililitros de formaldehído. El formaldehído lo tenemos ya montado en la bureta y lo que haremos será previamente recoger los 8,5 mililitros de formaldehído en el vaso de precipitado abriendo la llave de paso de la bureta. Una vez que tenemos los 8,5 mililitros de formaldehído en el vaso de precipitado, lo que haremos será verter el contenido del formaldehído dentro del vaso donde tenemos la resorcina. Ahora, con la ayuda de una paletina, lo que haremos será remover el conjunto durante varios minutos, hasta que la resorcina se haya disuelto completamente. Tras disolver la resorcina en el formaldehído, el siguiente paso consiste en añadir un catalizador para acelerar el proceso de síntesis. En este caso, contamos con ácido clorhídrico en diferentes concentraciones, del 10%, 30% y 50%. En este caso, vamos a emplear el catalizador de ácido clorhídrico de un 50%. Para ello, vamos a hacer uso de una pipeta para recoger el ácido. Y ya por último, lo que haremos será ir vertiendo el ácido clorhídrico mediante la pipeta, gota a gota, y removiendo todo el conjunto lentamente, de manera continua. Como podemos ver, ya tenemos nuestra baquelita sintetizada, de un color rosáceo. A continuación se procederá a la síntesis de la urea formol. En este caso se emplearán 5 gramos de urea. Al igual que hicimos en la síntesis anterior, utilizaremos un vaso de plástico desechable que introduciremos previamente en la balanza. El paso siguiente consiste en talar la balanza. Ahora lo que hacemos es coger el bote de urea y con ayuda de la espátula vamos introduciendo los 5 gramos de urea en el vaso de plástico desechable.
Una vez que ya tenemos la urea en el vaso de plástico, el siguiente paso consiste en introducir dentro del vaso de plástico 15 mililitros de formaldehído que ya tenemos dispuesto en la bureta. Previamente recogeremos los 15 mililitros de formaldehído en el vaso de precipitado. Para ello, abriremos la llave de paso de la bureta. Una vez que hemos recogido los 15 mililitros de formaldehído en el vaso de precipitado, lo que hacemos es verter el formaldehído en el vaso de plástico donde tenemos la urea. Acto seguido, con la paletina, lo que hacemos es remover el conjunto durante unos minutos hasta que toda la urea se haya disuelto. Una vez que tenemos toda la urea disuelta, el siguiente paso consiste en añadir el catalizador, que en este caso es ácido clorhídrico concentrado. Previamente hemos puesto ya el ácido clorhídrico en el vaso de precipitado pequeño. Para verter el ácido clorhídrico en el vaso de plástico nos ayudamos de una pipeta. Finalmente, lo que hacemos es verter el ácido clorhídrico en el vaso de plástico gota a gota, removiendo de manera continua con una varilla de vidrio. Como podemos comprobar, ya tenemos nuestra urea formal sintetizada. Buenos días, bienvenidos a Cosmocaisa. Muchos elementos de la vida cotidiana, hasta también elementos que tenemos en el museo, como estas bolas de plástico o una tela de araña o nuestras prendas de vestir, están hechas de polímeros. Los polímeros son unos compuestos que últimamente este término se mete en nuestra vida porque se usan prácticamente para todo. Hoy en Cosmocaisa vamos a trabajar y experimentar con polímeros. Bien, pues nos hemos venido aquí al laboratorio de Cosmocaisa con mi compañero Toño para experimentar con polímeros. Como decíamos, están presentes en la vida cotidiana, desde elementos con los que hacemos los módulos del museo hasta también compuestos que se usan para fabricar nuestra ropa. Los polímeros, como decimos, es un elemento del presente y del futuro, ¿verdad, Toño? Sí, los polímeros están presentes en cualquier parte. Muchos son sintéticos, los sacamos del petróleo, pero también los hay naturales, pero estamos rodeados por todas partes de polímeros. Si pudiéramos definir para los espectadores qué es un polímero. Bueno, un polímero, la propia palabra ya nos indica un poco qué es un polímero. Poli significa muchos y polímero significa unidad, ¿vale? Entonces son muchas unidades. Para poder explicarlo, tenemos aquí un juguete muy sencillito. Entonces, un polímero tiene muchos, un monómero sería cada uno de estos eslabones. Normalmente los polímeros, depende del tipo, pero generalmente, como son derivados del plástico naturales, están formados por carbono e hidrógeno, aunque luego pueden tener determinadas cosas radicales, etcétera,
puestos por aquí. Entonces, cuando juntamos muchos monómeros, empezamos a tener un polímero. Pueden ser polímeros lineales, como este sería aquí, o polímeros ramificados, que les van colgando otros monómeros por aquí. Son moléculas muy, muy grandes, pueden tener miles de millones de monómeros, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que vemos es plástico, ¿vale? Hay muchos diferentes tipos de plásticos dependiendo del tipo de monómero y de cómo se enganchen cada uno de estos. Luego muchos polímeros a su vez adquieren propiedades o dan propiedades específicas al tejido en el compuesto al que pertenecen, y estas propiedades son las que utilizamos para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, me comentabas que en los guantes que se usan en las gasolineras están hechos de un polímero especial. Sí, es un polietileno, ¿vale? Veremos que hay muchas denominaciones dependiendo del tipo de plástico. Por ejemplo, si os fijáis en cualquier recipiente de plástico, un envase de lo que sea, veréis muchas veces el símbolo de que es reciclable y suele ir con un número. Ese número hace referencia al tipo de plástico, si es polietileno, poliestireno, poliuretano o toda la infinidad de plásticos que podemos encontrar, ¿vale? Esos son, cuando veis un numerito en un envase, eso es el tipo de plástico que es. Entonces, como os decía, este es un guante de los típicos de gasolinera que es de polietileno. Entonces, vamos a hacer un experimento muy sencillo para ver un poco cómo es la estructura de este polímero, que en este caso es un polímero que está muy entretejido. Así que vamos a llenarlo de agua, vamos a comprobar que es un tejido impermeable, no se sale el agua, puede llenarlo más, resistente, como veis aguanta bastante todo este agua. Y ahora te voy a pedir que con este palito lo atravesemos. ¿Qué es lo que pasará? Podemos pensar que siempre que tenemos una agua dentro de un recipiente plástico, si utilizamos esto con un globo, pues podríamos pensar que el globo se va a estallar. Vamos a hacerlo con el guante, a ver qué es lo que ocurre. Vale. Directamente. Sí, atraviésalo por la mitad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, y como veis, no se sale el agua. Esto se debe a la estructura de este polietileno. En realidad no hemos rasgado el tejido, sino lo que hemos hecho ha sido introducirlo entre algún pequeño hueco que hay entre esas fibras del polímero. Entonces hemos separado esas fibras, pero no las hemos llegado a romper. Por eso, como podéis comprobar, lo atravesamos perfectamente sin que salga el agua. Qué curioso, fijaos qué experimento más sencillo que podéis hacer en un guante de los de casa gasolinera que son de polietileno. De hecho, muchos plásticos son polietileno, ¿vale? En botellas de agua, detergentes, etcétera, ese tipo de plástico es el polietileno. Hay que decir que realmente sí que llega a hacer el agujero, lo único que por así decirlo, bordea totalmente no rompe la estructura, sino que la atraviesa y al quitarlo en principio volvería otra vez a su posición inicial. Podemos probar, aunque comprobaremos que ese agujero se ha quedado un poco dado de sí y perderá algo de agua. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Y pierde agua, pero no estalla, no sale a chorro, sino que ese agujero se vuelve a cerrar otra vez, pero bueno, se ha dado un poco de sí y pierde algo. Bien, vamos a dejarlo por aquí. También son polímeros los elementos que se usan para aislar casas, ¿no? Sí. Por ejemplo, este que tenemos aquí es la famosa espuma de poliuretano, pero que es el mismo compuesto que los aislantes que se ponen para envolver cajas. No, son diferentes. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, que generalmente llamamos corcho blanco, es el poliexpan, ¿vale? Polietileno expandido. Poliestireno expandido. Vale, es una estructura, como veis, es bastante blandita, por eso se utiliza para los embalajes. Podríamos decir que realmente el polímero lo que hace es esa estructura formada por muchísimas unidades, deja entre sí mucho espacio, mucho aire. Sí. Vamos a hacer un experimento para poder ver realmente cómo se forma un polímero, que esto muchas veces en casa se puede comprar en ferreterías, en la espuma de poliuretano. Voy a poner un poco por aquí. Y fijaros que realmente aquí en este recipiente puede haber 1,5 litros o 2 litros como mucho, pero luego en volumen puede hacer muchísima más volumen de espuma de poliuretano. Esto realmente va a ser porque, además de los compuestos y de la reacción química que se produzca, entra en juego el aire. Se produce mucho aire, mucho gas, que va a poder dar forma en este tipo de estructuras que pesan muy poquito y tienen mucho aire. Casi siempre son estructuras que se usan para aislar,
para aislar térmicamente, acústicamente, de los mejores aislantes que hay, por no decir el mejor, es el aire, de manera que claro. al ser compuestos con mucho aire, son compuestos muy aislantes. Voy a dar un poquito por aquí. Fijaros, necesita un poquito de gas, de hecho esto funciona así. Sobre todo queremos que os fijéis en el volumen que coge, y además vamos a poder hacer luego un experimento para que realmente ver que el polímero, en este caso el poliuretano, es mucho más pequeño que esto. Aquí lo que estamos viendo en más de un 90% es aire, ¿verdad? Sí. Luego podemos hacer otro experimento para comprobar toda esa cantidad de aire que hay, pero sí, en realidad son unos monómeros, al juntarse hay una reacción química y dentro se mete el aire, que es lo que da todo ese volumen, ¿vale? Por eso es tan aislante. Esto podemos decir que es la espuma de poliuretano. Luego hacemos un experimento para generar la espuma de poliuretano y que lo puedan ver los espectadores, pero al final el polímero en cuestión sí que se parece mucho a lo que comentabas que se usa en embalajes, que es el poliestireno. Sí, el poliestireno. Vale, no confundir poliestireno con poliuretano. Los nombres son parecidos, se parecen, como veis, pero los compuestos, los monómeros son bastante diferentes. Uno es muy sencillo, por ejemplo, el polietileno, el poliestireno, son sencillos, mientras que el poliuretano tiene una estructura un poco más complicada. Ahora vamos a hacer un experimento que es bastante sorprendente, que además yo creo que si alguna vez queréis sorprender a vuestros amigos, familiares, pues lo podéis hacer porque son compuestos relativamente sencillos lo que podéis, con los que los podéis hacer. Vamos a utilizar pues este compuesto, como decía Toño, de poliestireno, que lo hemos cortado en barritas y las vamos a hacer desaparecer. Aquí podemos jugar como siempre que proponemos algún experimento para casa para sorprender a los amigos o familiares. Voy a apartar un poco para que los veáis bien. Lo vamos a meter en este vaso. Primero quiero enseñar. La industria farmacéutica no quiere que sepas de este accesible parche de desintoxicación para los pies. ¿Quieres saber cómo desintoxicar tu cuerpo de la noche a la mañana? Sigue mirando. Estos parches son más de lo que parecen. Este producto es un remedio totalmente natural para sacar las toxinas de tu cuerpo. Todo ello a través de tu pie mientras disfrutas de una buena noche de sueño. Eliminará las peligrosas toxinas almacenadas en tu cuerpo, aliviándote del estrés, la tensión, la ansiedad y ayudándote a dormir mejor, convirtiéndolo en el último éxito en el mercado de los remedios naturales. Los revolucionarios parches se basan en una antigua receta. Fue creada por monjes japoneses y se remonta a cientos de años atrás. Han transmitido esta receta a lo largo de generaciones, perfeccionándola en el camino, utilizando solo ingredientes locales totalmente naturales de cultivo silvestre. Ahora, el tratamiento de desintoxicación está finalmente disponible para el público, en forma de prácticos parches para los pies llamados Nuubu. Los parches Nuubu fueron elaborados por el Dr. Franklin Takeji, un renombrado médico naturista. Nos hemos asegurado de mantener la calidad tradicional de Nuubu, la forma en que se ha hecho durante más de 100 años. Nuubu tiene los parches de pie de desintoxicación más eficaces en el mercado, porque están hechos con ingredientes totalmente naturales en lugar de químicos. Es una mezcla de ingredientes naturales que se encuentran en todo el mundo. Se mantienen unidos en un parche ecológico. Los parches Nuubu se pueden aplicar fácilmente antes de ir a la cama. Durante la noche, el parche extraerá las toxinas a través de los pies. Sentirás al instante el efecto, durmiendo más profundamente de lo habitual. Las toxinas harán que los parches se vuelvan negros. Cuantas más toxinas, más negros serán los parches. Después de unas pocas noches, verás que las manchas se vuelven más claras. Y te sentirás mejor, aliviando la ansiedad, el estrés y la tensión de la vida diaria. Era escéptico, pero realmente funcionan. Me siento mucho mejor. Todo esto ha sido sacado de mi cuerpo. Mi sueño ha mejorado significativamente desde que empecé a usar esto. Tengo más energía, mi piel se ve más saludable y duermo mejor. Lo recomiendo ampliamente. Los parches Nuubu sacarán la mayoría de las toxinas fuera de tu cuerpo. El vaso
es un vaso que aquí no hay hueco, esto es la mesa sin más. Pues yo empecé a hacer fuerza hacia abajo con esta barra de este polímero, del poliestireno. Fijaos, empiezo a meterla. Estoy haciendo poca fuerza, pero fijaros que no para de entrar. Parece que estoy agujereando la propia mesa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puedo estar así, Toño? Bueno, pues podríamos estar más de media hora metiendo continuamente. Vamos a enseñaros realmente el truco de lo que tenemos aquí. Tengo más barra de poliestireno para que veáis qué es lo que ocurre, pero sobre todo, y lo principal, es que podemos ver realmente de qué están hechos estos polímeros, que como decía, en un porcentaje inmenso es aire. Vamos a quitar este papelito que habíamos puesto para que no desvelara el truco. Y lo que habíamos echado al principio en este pequeño recipiente es un poco de acetona. Sí. Acetona que la podemos encontrar en droguerías como un quitaesmaltes. Sí, el quitaesmaltes de las uñas es acetona también. ¿Y qué es lo que hace la acetona con el poliestireno? Bueno, en realidad el poliestireno decíamos que es una estructura que tiene esta forma y que dentro encierra mucho aire. Mira, si lo metes, vamos a ver cómo la acetona va a romper esos enlaces de los monómeros y se van a quedar los monómeros sueltos. De hecho, vemos burbujas, ¿verdad? Al romperse esa estructura, se pierde todo el aire que están atrapando dentro. Ese es el secreto de este Porex, de este poliestireno, el retener el aire para aislar acústicamente, térmicamente. Al romper esa estructura, se escapa el aire y podemos ver que en realidad todo ese poliestireno, que ocupa mucho, en realidad de material es muy, muy poquito. Podríamos estar introduciendo barras y barras de este material y al final obtendríamos una pasta sin aire dentro. Esa pasta es el poliestireno. Es lo que realmente es. Por hacer un poco semejanza y análisis con el poliuretano, que al final el compuesto es parecido, al ver esto, fijaros cuánto poliestireno he deshecho, y ahora lo tenemos aquí en un cubito muy pequeño. Pues el proceso inverso es el que ocurre con estas espumas. Aquí hay el líquido sin aire, que luego, una vez que se mete el aire, se pueden hacer volúmenes inmensos. Se usan para rellenar huecos que hay entre paredes, para aislar térmicamente, y precisamente utilizando esa propiedad de que al producirse se llenan de aire. De hecho, vamos a hacer otro experimento para poder formar esta espuma de poliuretano, pero realmente, para que lo podamos ver de una manera más experimental, vamos a hacer la mezcla de los compuestos en vivo para que lo podamos ver. Bueno, vamos a poner un plástico debajo, o sea, un papel debajo para que no... Bueno, aquí ya que lo podemos ver, sí, podemos ver también que se va endureciendo la espuma de poliuretano. Y bueno, esta espuma de poliuretano se realiza con dos componentes que, al mezclarlo, reacciona, se produce esa reacción de polimerización, atrapa el aire dentro y, al crecer, va atrapando aire y aumenta muchísimo el volumen. Así que nada, simplemente es mezclar los dos componentes. ¿Ponemos algo de color para Sí, aquí tengo ambientar? Colorante rojo para darle un toque de color, para que quede más llamativo. Nada, unas gotas. Entonces, podríamos decir que realmente lo que ocurre en estas espumas que compramos es que se hace esta mezcla de estos dos componentes. Es un isocianato y un poliol. Al mezclarlos se forma esa espuma de poliuretano. Muy bien, es una reacción química. ¿Los mezclo a la vez? Sí, mezclarlos a la vez. Removeremos un poquito, sin miedo. Tarda un poquito en reaccionar. Hombre, como casi todas las reacciones químicas, siempre requieren un poco de tiempo, y a veces, como decía Toño, hay que remover para que los dos compuestos se pongan en contacto el uno con el otro. Sí. Por ejemplo, podemos utilizar esta varilla de aquí. Removemos un poco para que se mezclen los dos componentes. Vemos el color rojo, ese es el del colorante. Si no, la espuma de poliuretano pues tiene ese color blanquecino, como veíamos ahí. Ya vemos que empieza a reaccionar, se empieza a poner un poco de color blanco. Y algo que no podéis comprobar allí es que es una reacción exotérmica, es decir, ahora el vaso veremos cómo poco a poco se empieza a calentar. Si os fijáis, está empezando a crecer, se está produciendo la reacción de polimerización. Fijaros cómo aumenta de volumen. Fijaos qué experimento, qué reacción más espectacular,
pero no deja de ser lo que hemos reproducido en estas espumas que se venden desde el punto de vista comercial. Y como decíamos, en un 90% de aire, eso es lo que está ocurriendo aquí. Todavía hay mucha reacción, mucha materia que se tiene que mezclar ahí dentro, que luego se irá mezclando según vaya pasando el tiempo. Pues con estos experimentos y esta fuente que parece la pasta de dientes de un elefante, nos despedimos. With an increase in worldwide demand for hand sanitizers and Voy a poner un poco de acetona en este vaso de yogur. Voy a colocar el vaso en este soporte y debajo pongo una bandeja. Mirad este otro vaso, que lo he puesto directamente sin soporte. Qué sustancia más agradable, ¿verdad? Estos vasos están hechos a partir de un plástico, un polímero conocido como poliestireno. Del mismo material están hechas, por ejemplo, las cajas de los CDs o DVDs o el clásico bolitransparente cristal. Esta caja, que era de disquetes, que ya no se utilizan, poliestireno. Y luego tenemos otro tipo de poliestireno, que es este que se conoce como poliestireno expandido. Simplemente es poliestireno que, cuando lo han polimerizado, cuando todavía está en fase líquida, burbujean aire u otro gas de forma que queda esponjoso. Sería como una esponja de este material que dentro lleva aire. Por eso es blando, se puede aplastar y se utiliza mucho, por ejemplo, en embalajes para proteger el contenido. Esto es de una caja de un embalaje. Y este poliestireno es muy parecido al anterior, pero es un poquito más denso, lleva menos gas atrapado en el interior y se llama poliestireno extruido. Se utiliza mucho en bandejas de comida. Voy a poner unas gotas de acetona sobre este trozo de poliestireno expandido. Voy a acercar el micrófono. Debe quedar claro que no se trata de una reacción química, sino de un proceso de disolución, del mismo modo que podríamos disolver un caramelo en agua. Voy a probar ahora con la bandeja. Ese sonido no es una reacción química, sino las burbujas de gas que hay atrapadas dentro del poliestireno. Es como si pinchásemos una colchoneta inflable, pero compuesta de miles y miles de colchonetitas inflables pequeñas. Esta es la forma más compacta de todas las que hemos visto. No lleva burbujas de gas dentro. Y por supuesto, con un poquito de acetona que toque un bolígrafo de estos, quedará marcado para siempre. Despiden a un empleado por inventar un dron indestructible. Puede proporcionarle todos los vídeos e imágenes únicas que desee de sus vídeos de viaje. Voy a poner acetona en este vaso.
Y ahora introduzco trozos de poliestireno expandido. Tranquilos que cabéis todos. En esta piscina cabéis todos. Venga, más. Observad la cantidad de gas que lleva el poliestireno expandido. Casi todo es gas. 90 y tantos % de gas. Y el resto poliestireno. Vamos a poner un poquitín de acetona. Aquí tenemos esta masa pegajosa, gelatinosa, que es poliestireno. La escurriré y la dejaré secar. Voy a dejarlo secar al aire libre. Voy a probar ahora, por ejemplo, con aguarrás. Voy a hacer un pocillo para que se quede. Aquí pondré símil de aguarrás, que es nafta de petróleo. La gasolina también valdría. No es tan espectacular como en el caso de la acetona, pero vamos a dejarlo un tiempo. Ya vamos viendo en el caso del aguarrás cómo ha ido disolviendo. En el caso del símil del aguarrás parece que va más despacio, no estoy seguro si va a disolver mucho. Y ahora voy a probar con un pegamento. No sé si os habrá sucedido nunca que con algunos pegamentos habéis intentado pegar 2 trozos de poliestireno expandido. Esto que conocemos habitualmente como corcho blanco o pórex. Lo disuelve y hace un agujero, con lo cual no nos sirve para pegar este material. Es mejor utilizar, por ejemplo, cola blanca, una cola a base de agua. Ha pasado un día y observad cómo el aguarrás y el símil del aguarrás han disuelto el poliestireno, pero han tardado más que en el caso de la acetona. Y aquí está lo que queda de pegamento. Ya el pegamento está seco. Disolvente ya se ha evaporado. Y esta es la bola que quedó de ayer. Todavía no se ha evaporado la acetona, puesto que posiblemente al ser impermeable, pues dentro quede acetona. Habría que estirarlo más para que se evapore antes. Voy a ponerla en un horno a baja temperatura, por ejemplo a 90 grados Celsius, para acelerar la evaporación de la acetona. También puede aparecer teñido en otros colores. Aquí tengo una bandeja de poliestireno extruido de alimentación, que no es precisamente blanca. Voy a poner un poquito de acetona, como manda la tradición. Bien, está el horno, ya está frío. Observad que ha quedado muy duro. Pero aún así lo podríamos compactar más. El poliestireno es un termoplástico, así que al calentarlo se pondrá cada vez más blando. Con un secador de pelo el secador se queda corto, así que voy a probar con una pistola de aire caliente. Hay que cuidar todo esto de hacerlo en un ambiente ventilado, tanto lo de la acetona como lo de calentarlo. Y hemos hecho una galleta. También podría meterlo en el horno a unos 140 grados, por ejemplo. Habría que probar con prudencia a partir de 100 para ir ablandándolo.
Y ahora podemos mecanizarla, por ejemplo, con un taladro y una corona. Corto un círculo y nos queda esta especie de rueda. Podríamos lijarla, limarla. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en Ciencia Bit. Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Tú también quieres desestresarte con esto y además aprender un poco de química? Este material tan curioso que tengo en la mano está hecho de un polímero, como también lo están los plásticos comunes. Algunos son flexibles como esta bolsa y otros rígidos como este CD. ¿Cuál es el origen de estas propiedades tan diferentes? La clave está en el tipo de moléculas que conforman los polímeros y en cómo se unen estas entre sí. Ahorita te lo explico. Un polímero es una molécula gigante que está formada por la unión de muchas moléculas pequeñas que llamamos monómeros. La forma más sencilla de describir un polímero es como si este fuera una cadena de monómeros. Las características del material polimérico dependen en gran medida del tipo de moléculas que conforman el polímero. Hay polímeros muy resistentes, como el Kevlar de los chalecos antibalas, que está formado por la unión de moléculas planas y complejas que aportan rigidez, o muy blandos, como el polietileno de las bolsas de plástico, formado por la unión de moléculas pequeñitas de etileno. Las características de estos materiales también dependen, y mucho, de cómo se relacionen las cadenas de polímeros entre sí. Si estas cadenas están separadas, el material suele ser flexible y moldeable. Si las cadenas están unidas, el material será mucho menos flexible. Para que lo entiendas, piensa en un plato de fideos, como si cada fideo fuese la cadena de un polímero. Si los fideos están en su punto, podremos moverlos y enrollarlos con facilidad con un tenedor. Sin embargo, si los encochamos demasiado, se quedarán pegados entre sí y no podrán moverse ni enrollarse con facilidad. En química, al proceso de unir las cadenas de un polímero se le llama entrecruzamiento. Como podrás imaginar, existen diferentes maneras de entrecruzar las cadenas de un polímero. Veamos esto de forma divertida con polivinilalcohol, o PVA, un polímero usado en la fabricación del papel. Aquí tengo una solución acuosa de PVA con todas sus cadenas libres. Como puedes comprobar, es una solución poco viscosa. Antes de empezar el experimento, le voy a añadir una gota de colorante verde. Ahora lo que voy a hacer es añadir este agente entrecruzante, que es una solución acuosa de bórax. Con ello, uniremos las cadenas de PVA. Como puedes comprobar, se obtiene un material mucho más viscoso con el que podremos hacer cosas divertidas. Esto ocurre porque el PVA es un polímero con muchos grupos hidroxilo. ¿Qué es eso?, te preguntarás. Simplemente, muchas uniones entre oxígenos e hidrógenos. El bórax que añadimos disuelto en agua tiene también esos grupos hidroxilo. Cuando los ponemos juntos, los grupos hidroxilo de cada sustancia se unen entre ellos y también se pierde agua. El resultado es que las cadenas quedan entrecruzadas y esto aumenta la viscosidad del material resultante. El proceso, no obstante, es reversible, es decir, si añadimos agua, volvemos a separar las cadenas. ¿Qué crees que ocurrirá si le añadimos mayor cantidad de agente entrecruzante? A. El material se vuelve más flexible. B. No afecta al material. C. El material se vuelve menos flexible. La respuesta correcta es la C. Como puedes comprobar, si añadimos más agente entrecruzante, más cadenas uniremos y menos flexible será el material.
Este proceso es lo que se hace con muchos polímeros, como por ejemplo el caucho. El caucho es un líquido muy viscoso, parecido a un chicle, que está formado principalmente por un polímero conocido como poliisopreno. Para poder obtener objetos más rígidos, se produce la vulcanización, un proceso industrial importantísimo que consiste simplemente en entrecruzar las cadenas del polímero con la ayuda de átomos de azufre. Si entrecruzamos pocas cadenas de poliisopreno, podemos hacer ligas que son muy flexibles. Sin embargo, si entrecruzamos muchas cadenas de polímero, conseguiremos un material mucho más rígido, como es el caso de las llantas de un automóvil. Como puedes ver, entrecruzar cadenas de polímeros tiene utilidades prácticas importantes, pero también puede ser bien divertido. Si te gustó el video, compártelo. Sin caucho no se mueve nada. No sería posible que los autos atraviesen las curvas sin peligro, ni el aterrizaje suave y seguro de los aviones sin el caucho natural. El caucho es una clave valiosa para nuestra movilidad. Para garantizarla, se procesan cada año unos 11 millones de toneladas de caucho natural provenientes de 2.600 millones de árboles. Vamos a conocer el rallado y el procesamiento del látex. Este proceso inicia muy temprano, a las 4 de la mañana, haciendo un rallado al tronco del caucho. Se realiza con un instrumento llamado gubia, el cual corta solo la corteza. Poco a poco va aflorando el látex, que es conducido por un canal, el cual se deposita en una taza sujeta al tronco del árbol del caucho. Cuando amanece, a las 6 de la mañana, se recoge el látex depositado en las tazas. Una a una se van recogiendo y se depositan en una taza más grande. Posteriormente se hace el colado del látex para separar de él las impurezas del proceso de rallado. Se le agrega ácido cítrico extraído del limón y se revuelve para posteriormente depositarlo en cubetas y su posterior coagulación. Cuando está coagulado se le retira el exceso de agua y de limón y se pasa por unos rodillos que laminan el coágulo de caucho. Estos residuos que van quedando son utilizados para el control biológico de plagas e insectos. Posteriormente, las láminas de caucho son extendidas a la sombra para llevar a cabo el secado final. De esta manera pueden almacenarse por tiempo indeterminado. Este es el cobertizo en donde se mantienen por 15 o 20 días de secado. Igualmente, esta es la máquina para laminar el caucho natural. El ácido acético es un componente químico que reagrupa las partículas de caucho dispersas en el látex. Esto se consigue cambiando el medio casi a neutro. La mayoría de productores de látex usan este producto. La ecoidea consiste en coagular el látex con ácido cítrico natural, el cual es obtenido de la mezcla del limón con el agua fermentada. Esta ecoidea tiene como objetivo proponer la implementación de la coagulación biológica del látex como componente de formación a los productores que sean beneficiarios en convenios de compensación forestal con caucho natural.
OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Crea rápidamente aplicaciones web y móviles, chatbots y aplicaciones. Normalmente los materiales se dilatan al calentarse y se contraen al enfriarse. Hoy os voy a enseñar un material que justo se comporta al revés. Se trata de la goma elástica. Voy a utilizar este soporte para colgar la goma, pero en vez de utilizar esta banda elástica, da mucho mejores resultados un simple globo. Al final del vídeo os mostraré una disposición más sencilla para el que quiera hacerlo de forma casera, por ejemplo, para un proyecto del colegio. El primer paso va a ser atar el globo. Para ello utilizaré alambre, que no sea ni muy grueso ni muy fino. Corto un par de trozos, así como de unos 10 centímetros de largo. Hago un nudo sin cerrar. Coloco un extremo y con ayuda de un alicate cierro el nudo. Puedo darle aquí un par de vueltas para asegurarlo mejor. Ya tengo un extremo y del mismo modo hago el otro extremo. Este es un poquito más difícil porque no tiene boquilla. Y ahora cuelgo uno de los alambres del soporte y en el otro voy a colgar esta pesa de medio kilogramo. No me llega, con lo cual voy a coger otro trozo de alambre, le doy unas vueltas y ya tengo de dónde agarrar. Lo paso aquí y otra vez unas vueltas para que quede bien asegurado. Vamos a poner esta caja como referencia. Que la parte más baja de la pesa quede a ras con la caja. Y ahora voy a calentar la goma con un secador de pelo. Puedo conseguir una mayor contracción de la goma con una pistola de aire caliente. Una vez que lo apago, la goma se irá enfriando y se volverá a estirar. Y aquí tenemos la versión casera, simplemente unos botes, o valdría libros, cajas, lo que queráis, un palo, una regla, ato un alambre a la regla y como contrapeso tengo esta bolsa de piedras. El globo el mismo que antes. Lo ato por un extremo y ahora lo cuelgo del alambre que está atado a la regla. Y ahora ponemos debajo una caja o un libro que nos sirva de referencia para ver lo que va a subir cuando lo calentemos. La goma está formada por moléculas muy largas, llamadas polímeros,
que están enredadas entre sí. Imaginaos que estos son las moléculas y al estirar la goma se desenredan. Si calentamos la goma, las moléculas se empezarán a agitar, con lo cual la cuerda no llega tan abajo. Es por ello que al calentarla la goma se contrae. En cambio, al enfriarla, el alcance es mayor. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Leonardo Maximiliano, de Ciudad de Guatemala, Arturo de Jesús, de Altamirano, en México, Fabián Ramírez, de Ciudad de México, Eduardo Javier Gutiérrez de Salas, de Madrid. Buenos días, bienvenidos a Cosmocaisa. Muchos elementos de la vida cotidiana, hasta también elementos que tenemos en el museo, como estas bolas de plástico o una tela de araña o nuestras prendas de vestir, están hechas de polímeros. Los polímeros son... Bueno, chicos, hasta aquí son los videos. ¿A quién le toca presentar su video? ¿Equipo? Al equipo 4. Ok, chicos, adelante. Ahí se ve. Sí se ve, chicos. Sí se ve. Okay. Si me podrían avisar si se escucha, por favor. También se Todos escucha. plásticos. Pero ¿te has preguntado cuál es su origen? ¿Qué tipo de estructura molecular tienen? ¿Qué cosas hacen a los plásticos tan característicos? Bueno, nosotros, el equipo 4, les hablaremos sobre los polímeros de adición y condensación. Comencemos definiendo qué es un polímero. Un polímero es una molécula de gran tamaño, formada por la unión de muchísimas moléculas pequeñas llamadas monómeros. Esto se puede explicar de una forma más sencilla tomando como analogía un tren, siendo los vagones los monómeros y el tren completo el polímero. Las características de estos dependen en gran medida del tipo de moléculas que conforman al polímero. Si las cadenas están separadas, el material que se obtiene suele ser flexible y moldeable. En cambio, cuando las cadenas están unidas, el material será menos flexible. Tipos de polímeros, de acuerdo a su origen. Este tipo de polímeros se divide en tres distintos tipos. Los polímeros naturales, los cuales existen en la naturaleza. Los polímeros semisintéticos, que se obtienen mediante la transformación de polímeros naturales. Un ejemplo de este es el caucho. Y los polímeros sintéticos, los cuales se obtienen industrialmente. Tipos de polímeros de acuerdo a su estructura. Este tipo de polímeros se divide en 4 distintos tipos. Los polímeros lineales, que están formados por largas cadenas de macromoléculas no ramificadas. Ejemplos de ellos son el polietileno o la seda. Por otro lado tenemos los polímeros ramificados, los cuales su cadena principal está conectada lateralmente con otras cadenas. Los polímeros entrecruzados, cuyas cadenas lineales adyacentes se unen transversalmente en varias posiciones mediante enlaces covalentes. Y finalmente, los polímeros reticulares, los cuales están formados por macromoléculas con cadenas y ramificaciones entrelazadas en las tres direcciones del espacio.
De acuerdo a su comportamiento térmico, los polímeros se dividen en dos tipos distintos. Los polímeros termoplásticos son aquellos polímeros que se moldean al incrementar su temperatura. Un ejemplo claro es el tereftalato de polietileno, politereftalato de polietileno o polietileno tereftalato. Estos nombres hacen referencia al mundialmente conocido polímero PET por sus siglas en inglés. Y los polímeros termoestables, los cuales al tener un incremento de temperatura no se deforman. Un ejemplo claro es el poliuretano, usado desde guantes de seguridad hasta revestimientos. El caucho sintético para cámaras de aire y la silicona, usado para sellado, aislante o inclusive en el área médica para implantes mamarios. Tipos de polímeros, de acuerdo a la unión de sus monómeros. Cuando un polímero se forma por la unión de un único monómero, se denomina homopolímero. Por otro lado, si tenemos dos tipos de monómeros distintos, el polímero se llama copolímero. Dependiendo del orden en el que se distribuyan los dos monómeros en la estructura, podemos tener tres distintos tipos de copolímeros. El copolímero alternado, en el cual los monómeros se repiten uno a continuación del otro. El copolímero en bloque, donde los monómeros de un mismo tipo están agrupados en una zona de la molécula, al igual que el otro tipo de monómeros. Y por último, el copolímero al azar, donde no existe ningún orden en la repetición de los monómeros. ¿Qué es la polimerización? Se le denomina polimerización al proceso de enlazar entre sí una gran cantidad de monómeros de bajo peso molecular. Existen dos tipos de polimerización. La polimerización por adición, donde los monómeros se unen unos con otros de tal forma que el polímero resultante contiene todos los elementos del monómero inicial. Y la polimerización por condensación, en la cual no todos los átomos del monómero forman parte del polímero resultante. Para que los monómeros se unan, es necesario que una parte de ellos se pierda. Una vez explicados los conceptos más importantes, continuaremos con un video en donde realizamos un experimento sobre este tema. Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Mauricio y les presento aquí el experimento del equipo 4. En este caso, nosotros vamos a utilizar un polímero que es el poliestireno. El poliestireno en la industria se lleva a cabo como una polimerización lineal. Pero bueno, en este caso la presentación del poliestireno que vamos a utilizar es el unicel. El unicel es poliestireno expandido. ¿En qué quiere decir que se ha expandido? Cuando se lleva a cabo la polimerización de este plástico, en el proceso se le inyecta aire. Al momento que se le inyecta aire, este provoca burbujas dentro de su masa, lo que provoca esta manera de presentación del polímero. Es decir, este polímero está constituido 5% de materia prima y casi el 95% de aire. Para esta práctica vamos a requerir el poliestireno expandido o unicel y acetona pura. Tener cuidado con esta, ya que es altamente flamable y es muy volátil, por lo que debe de estar muy bien tapado. El primer paso que tenemos que hacer es cortar el unicel en pequeños trozos. Segunda parte, vamos a abrir nuestro frasco con cuidado. Es importante utilizar protección, ya que la acetona es un líquido que libera olores muy fuertes, es un solvente que nos puede provocar algún efecto secundario. En este caso yo utilizaré un cubrebocas y bueno, como repito, vamos a utilizar unicel y acetona en un frasco transparente. El primer paso va a ser cortar el unicel en pedazos, de pequeños pedazos, y vamos a ir introduciendo dichos cachos dentro de nuestra acetona y vamos a observar que esto se empieza a disolver. ¿Ok? Observen cómo se empieza a disolver. Se ve ahí claramente cómo queda únicamente este plástico
dentro del frasco. Vamos a tapar, vamos a dejar que se disuelva bien. Bueno, ya vacié la acetona y pueden observar que aquí queda un poco, pero como mencioné al inicio del video, la acetona es un líquido altamente volátil, por lo que no tarda mucho en evaporarse. Y bueno, aquí en la tapa nos quedó un poco de poliestireno. Este es el polímero, si lo pueden ver aquí, es como una tela. Y este es el poliestireno sin expandir en realidad. Este pequeño cachito que les estoy aquí dando a observar es el poliestireno. Bueno, espero este experimento sea de su agrado. Con esto pueden ustedes, por ejemplo en Acapulco, con este tipo de materiales para reciclaje, realizan llaveritos, ya que este se endurece y pueden hacer manualidades con él. ¿Ok? Cuídense mucho. Hasta luego. Mauricio, muy bien. ¿Qué tipo de polímero es el que nos acabas de mostrar? Es poliestireno expandido o UNICEF, pero ya entré en duda porque investigando encontré que es un polímero lineal, pero con lo que hemos visto en clase ya no sé si es ramificado o lineal. Ya nos quedan libros más avanzados. ¿Cómo lo podrías clasificar? ¿De adición o de condensación? Os voy a presentar. De condensación, porque en este caso usted dijo que el de adición se pierden átomos, aquí no se están perdiendo átomos, solo se está perdiendo aire. Que es la hipótesis interna. Y este libro es muy interesante, muy bueno. Perdón, de adición, sería de adición entonces. Sería de adición, ¿no? Y finalmente, Amor y Matemáticas de Edward Frenkel. No sé si tienes ahí por algún sonido que te escucha mucho. Si le puedes bajar el volumen. Sí, perdón. Ok. Sí, Mauricio, es un polímero de adición, ¿sí? El poliestireno, ¿sí? ¿Algún otro polímero de adición que tú conozcas? ¿Cómo cuál? El PVC, el policloruro de vinilo. Sí. El teflón también es un... El teflón también. De los naturales podría ser la seda. Bueno, no estoy muy seguro. La lana de oveja también es un polímero. Y el vidrio también llega a ser un polímero, ¿no? Según yo. La lana, ¿qué polímero podría ser? ¿De adición o de condensación? En este caso sería de adición, porque la lana sí, no, bueno, como es un polímero natural, sí no tiende a perder electrones. Ok, muy bien. Aldo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una pregunta rápida. En su clasificación de termoestables, perdón. Sí. En su clasificación de termoplásticos y termoestables, para la aplicación en la industria, por ejemplo, ¿qué características tomarían o cómo los diferenciarían y en qué tipo de aplicaciones cada uno? ¿Cuál es la ventaja de cada uno de ellos y qué aplicaciones le tendrían que dar? O al seleccionar uno, ¿qué característica les ayudaría a cada aplicación, por ejemplo? Bueno, en el caso de los termoestables, bueno, como son más industriales, se puede como caracterizar de ellos que están como presentes, por ejemplo, todo lo que conocemos como estos, estas como cucharas o materiales de cocina que son como de un tipo plástico, pero que resisten el calor. Ese tipo de plásticos dentro de la industria se pueden hacer también mecanismos los cuales operen en todo tipo de proceso que involucre calor con altas temperaturas. Sí, exactamente. Los termoestables, como tú mencionas, pues son plásticos de más alta dureza y de mayor resistencia al calor, pero en el sentido de los termoplásticos,
también tienen muchas aplicaciones industriales y a diferencia de los termoestables, pues también tienen una aplicación específica. ¿Me podrías mencionar alguna o se te ocurre una? Bueno, perdón que te interrumpa, una de las aplicaciones podría ser el recubrimiento de cable. Por ejemplo, cuando hacen el recubrimiento de cable en electrónica, usan un termoplástico. Con calor lo van como pegando para cubrir el circuito. Sí, exactamente. La característica fundamental de los termoplásticos es que si tú los calientas a una temperatura no tan elevada, estos son maleables y los puedes ir pues modificando, en este caso para recubrimiento, para algunas otras aplicaciones. Entonces los puedes tú modificar de tal forma que pues tú les das una forma específica, mientras que los termoestables soportan altas temperaturas, pero cuando llegan a esa temperatura crítica se queman, ¿no? O sea, desaparecen, mientras que los otros los puedes ir calentando y moldeando y acomodando y dándoles una forma más específica de acuerdo a lo que vayas tú ocupando. Está muy bien, esa sería mi única pregunta, gracias. Ok, muy bien, chicos. Se vio muy bien su video, muy buena explicación. Pues chicos, los que faltan, este es un ejemplo a seguir para sus videos, ¿sí? Espero que los próximos videos, ¿sí? Sí se escuchó bien el Perdón, audio. maestra, ¿puedo decir algo antes? ¿Mandé? ¿Puedo decir algo rápido? Justamente eso que comentó Aldo de los polímeros termoestables, estuve trabajando un tiempo en la industria del PVC y hay algo que existe que se llama CPVC, no sé si lo hayan escuchado. Se supone que se le está agregando otra molécula de cloro para que el PVC aguante más temperatura, ya que es uno de los polímeros más utilizados en la industria. Entonces, podría ser como algo que se está estudiando en materiales hoy en día, este nuevo polímero que es el CPVC. Sí, exactamente. Esas son áreas de oportunidades en la industria de los materiales que nosotros podemos hacer ciertas modificaciones a nivel estructural para potencializar unas propiedades y en otro caso, las propiedades que no queremos, tratarlas de minimizar o modificarlas. Entonces, la ciencia de los materiales como tal busca las cosas positivas o las cosas que, es que no hay positivas ni negativas, sino son las que a nosotros nos sirven y que podemos hacer que nos resuelvan un problema específico, que nos minimicen costos, que nos hagan, nos promuevan la durabilidad, la resistencia en general a un cierto de aplicación, una cierta aplicación. Incluso hay, se conoce como general o como norma general, pues que los polímeros son no conductores, ¿no? Pero igual la ciencia de los materiales está desarrollando polímeros conductores, justamente haciendo ciertas modificaciones. Incluso, no sé si hayan visto en sus aplicaciones últimas de estas tecnologías, que los empaques de las carnes frías, por ejemplo, están hechas de polímeros conductores. Eso en países ya muy desarrollados como Japón, en la cual estos son biosensores, dan una señal de la calidad de la carne, por ejemplo. Entonces mandan una señal, esa señal provoca una excitación en las partículas que componen a este polímero, dándole una cierta conductividad y entonces dan una señal en la cual, ya sea por un color o una modificación, te dicen si la carne está en buenas condiciones, malas condiciones o en una cierta caducidad. Entonces, son todas esas aplicaciones y áreas de oportunidad para los que se quieren dedicar a la investigación o el desarrollo de nuevos materiales de desarrollar ciencia para solucionar problemas de la vida actual. Finalmente, nosotros como ingenieros, pues esa es nuestra tarea, ¿no? Tratar de diseñar nuevas cosas para resolver los problemas actuales, ¿no? Utilizando toda la teoría que nosotros estamos aprendiendo. Entonces es muy interesante el comentario que nos hace Mauricio, porque, bueno, con su experiencia y de primera mano está viendo que están trabajando en esas modificaciones. Muy bien, gracias. Muy bien, Mauricio. O sea, estuvo muy bien su presentación. Y como dice Aldo, o sea, pues ustedes ya tienen, ahora sí que están iniciando en este proceso, que es el aprendizaje, la investigación. Entonces, pues
ya con la experiencia que tiene y todo, pues yo creo que tiene mucho que hacer, ¿sí? Entonces lo importante es encontrar materiales eficientes, o sea, que de alguna forma tengan pues un aprovechamiento en todo, en varios de los aspectos en los que nosotros consumimos, pues ya sea comida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, pues eso sería todo, chicos, pues que tengan muy buen día, cuídense mucho y nos conectamos el próximo lunes, ¿sí? Ok, Buen doctora, hasta día. luego. No, buen día, muy bien, Nos chicos. vemos. Muchas gracias, profesora. Gracias, maestra. Hasta luego. Michelle, Cuídese. igual, bonito Sí, día. doctora. Michelle, Sí, ¿me doctora. puedes dar tu teléfono? Sí, se Por favor. lo escribo aquí mismo en el chat. Sí, si quieres me lo puedes escribir en el chat. Ujú. Listo, doctora. Muchas gracias. Bonito Sí. día. Igualmente. Cuídense mucho, chicos. Gracias igualmente. Luego, profesora. Igual, bonito día.